El Señor les bendiga en esta hora. Bienvenidos para escuchar una vez más la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Tenemos una lectura bíblica en el libro de Levíticos, capítulo 26. Dice así la palabra del Señor: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Y te pido, Señor, por aquellos que han de escuchar tu palabra, por aquellos que se van a conectar, por aquellos, Señor, que tengan problemas, Padre, espirituales o cualquier índole. Pon, Señor, en su corazón tu palabra, esa semilla, Señor, que fructifique, avive su espíritu, su alma, su cuerpo, y tenga en ti, oh Dios, contentamiento para la obra y gloria de tu nombre, porque todas las cosas vendrán por añadidura a aquellos en quien Dios confían. Amén. El tema de hoy es: el pacto de Dios continúa con Moisés y en la tierra prometida. En Levíticos 26, del 1 al 13, vemos que Dios recuerda al pueblo sobre las tablas de piedra los 10 mandamientos. Aquí Dios es claro en sus mandamientos. El hombre, al obedecer a Dios, trae bendición, pero el hombre, al desobedecer la ley de Dios, trae consecuencias. Al no hacer caso al consejo de Dios, la desobediencia acarrea destrucción. Dios enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo, y por la causa del pecado vinieron las leyes. El pueblo de Dios no sabía, pero al no haber leyes, regían por sí mismos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo que llegamos a Sodoma y Gomorra, dos pueblos ateos, sin temor a Dios, sin preocuparse por Dios o por algún Dios que hayan tenido ellos. No les interesaba tampoco. Pueblos sin principios morales, pueblos sin principios sociales ni principios espirituales. Estos pueblos llegaron a fenecer. Los 10 mandamientos tienen estos 3 principios básicos que llegan a levantar a un pueblo santo para sí mismo, para con su prójimo, y ser de bendición para Dios. Los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 3, nos enseña que no tendremos dioses ajenos. El segundo: no tendremos dioses ajenos, ni tomarás el nombre de Dios en vano. Y que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Los primeros mandamientos son espirituales. El cuarto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el quinto: honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos los podemos encontrar en la Biblia, pero ya muchas veces no lo sabemos, o por ciertamente a través de nuestra conciencia personal nos damos cuenta que debemos de respetar a nuestros padres y a nuestros mayores. El sexto mandamiento: no matarás, no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no mentirás. Y el 10: no codiciarás nada de tu prójimo. También nos encontramos con una diferencia en los mandamientos espirituales, civiles y morales.
Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por tener una mente pecaminosa. Dios juzga a Sodoma y a Gomorra a través de Abraham. Y Abraham le dice a Dios, si tan solo hubiese 30 ancianos justos, ¿destruirás a Sodoma y a Gomorra? Y Dios le dice, no, si hay 30 personas justas, no los destruiré por amor a ellos. Abraham le dice una vez más, no se enoje mi Señor. Y Abraham le dice al Dios juez, si tan solo hubiese 20 jóvenes justos, le dice Dios, no los destruiré por amor a los 20 justos. Y por último, le dice Abraham, no se enoje mi Señor conmigo, si tan solo hubiese 10 justos, refiriéndose a los menores de edad, no los destruiré por amor a los 10. Pero el corazón de Abraham se llenó de tristeza, de amargura, de llanto, un llanto espiritual, y dijo, Dios es justo. La raíz de la obediencia y la raíz de la desobediencia es cuando Dios da instrucciones a Adán y a Eva sobre el árbol del bien y del mal. En Éxodo 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero viene el maligno y el engaño contradice a Dios en Génesis 3:4, con que Dios te dijo, a la mujer, Dios te dijo, no morirás. Las consecuencias de la desobediencia son la muerte espiritual. Es el distanciamiento del hombre de Dios. El medio ambiente se llegó a tornar hostil y áspero. Una ordenanza de Dios es un mandamiento, tanto lo uno como lo otro viene de la boca de Dios. En Génesis 4, del 3 al 7 dice, Dios alertó a Caín de no pecar contra su hermano Abel. Lo puso en alerta. Pero el versículo 8 nos dice que Caín mató a su hermano Abel. Y el versículo 9 dice, Caín le responde a Dios duramente, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo algún compromiso yo con mi hermano? ¿Tengo que andar cuidando yo a mi hermano de si algo le pasa o no? Muchas veces decimos nosotros, ya está grandecito, él ya sabe lo que hace. Ya sabe discernir entre su mano derecha, su mano izquierda. Ya sabe defenderse, ya es grande. La palabra del Señor nos enseña con Jetro, el suegro de Moisés, que el pueblo empezó a organizarse. Pero con la ley de Moisés, el pueblo empezó a tener una conciencia más firme de lo que es obediencia y desobediencia. Empezó a conocer la ley de Dios, empezó a organizarse no solamente como un pueblo, sino ahora como una nación. A través de la palabra de Dios, el pueblo empieza a conocer a Dios como el gran yo soy, Dios, Jehová, el Dios de la zarza. Dios se da a conocer a través de señales y prodigios, maravillas en el pueblo de Egipto para con los esclavos hebreos. En tercer lugar, a través de la organización de su pueblo con Jetro, Dios se reúne con él, con el pueblo, a través de Moisés. Y Moisés les dice al pueblo lo que Dios dijo. Y ahora a través de las leyes de los 10 mandamientos y a través de las leyes de los futuros levitas, a través de las leyes de cómo debería de conducirse el pueblo de Israel. Y aún las vestimentas
de los sacerdotes que van a ministrar en el tabernáculo. Es una ley también que Dios les da al pueblo de Israel y principalmente a los levitas a través del tabernáculo, que Dios mora ahora en el tabernáculo. Y el arca de la alianza es un lugar donde va a estar el arca de la alianza en un lugar especial dentro del tabernáculo, el lugar santísimo. El arca, a través del tabernáculo tenemos el atrio, luego donde están los utensilios, y de ahí el lugar santo, donde llega el sumo sacerdote y se prepara para entrar al lugar santísimo. Y de ahí el último paso a través de la cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo está el arca de la alianza, donde Dios hace presencia. Ahí es donde se encuentra Dios. Y es ahí donde Dios le habla a Moisés, como también al sumo sacerdote, a Aarón. Y reciben bendición el pueblo de Dios porque está en obediencia con Dios. Pero a través del tiempo encontramos que el tabernáculo ya no es más un tabernáculo. Encontramos con Moisés, con Salomón, que es el primero que edifica el templo a Dios. Pero Dios sigue manifestándose en el templo y en el lugar santísimo. Dios levanta escribas y profetas para preservar la raza humana. Qué importante es para Dios la raza humana. Simple y sencillamente Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y ningún ángel en el cielo fue creado a imagen y semejanza de Dios como el hombre. La ley de Dios dada a Moisés y a sus profetas nos lleva a un nivel en que en el Antiguo Testamento se juntan esos dos ríos de mandamientos, de enseñanzas, y para regir a un pueblo y que camine en santidad y en justicia y en heredad para el futuro, la futura tierra prometida. La palabra del Señor, llegamos ahora a una profecía tremenda, con el propósito de que Dios sigue sosteniendo la humanidad viva en este mundo que Él creó para la humanidad misma. Todo el que es colgado de un madero. En Esdras 6:11 dice también la ley de Dios, porque no nada más es la ley de Dios en los 10 mandamientos. La ley de Dios es más allá de los 10 mandamientos. En Esdras 6:11 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. El que altere el decreto, la ley de Dios. La ley de Dios antiguamente era una ley muy severa. La misma ley castiga a las mujeres meretrices, y dice la palabra de Dios que tienen que ser apedreadas por su pecado. Pero no nada más es la mujer, también es el hombre, porque también actúa en pecado. El hombre y la mujer tienen que ser los dos apedreados. Pero nos recordamos que en el Nuevo Testamento nada más la mujer es la que es juzgada. Y Jesús, conociendo y percibiendo el corazón y el espíritu de quienes la acusaban, sintió enojo. E inclinado en el suelo, Jesús empezó a escribir con el dedo la ley.
Pero Jesús dijo, no vengo yo a condenar al mundo, sino a perdonarlo. Y el Espíritu Santo llega a Jesús y empieza a hablar el Espíritu Santo a través de Jesús. El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. La sabiduría de Dios ahora en el hombre, en Jesús. Y ese es nuestro tipo, nuestro medio a seguir, a escudriñar, a observar, a ver. Él es nuestro guía, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Ahora se ha convertido. Pero para seguir más adelante en nosotros, eso era nada más el principio de Dios en Jesús. En Gálatas 3:13 nos dice Pablo, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y ciertamente Cristo tomó nuestros pecados y pagó por nuestros pecados. El Cordero de Dios pagó por nuestros pecados. Él fue inmolado, Él fue llevado al matadero y en ese holocausto Él se ofreció a sí mismo por nuestra salvación. Dios quiere preservar la humanidad a través de Jesús. Dios diseñó un plan en la corte celestial para Jesús y así Jesús cumplir la ley y lo dicho por los profetas en la cruz. La ley imperaba y la ley se hizo pesada, se hizo una carga. ¿Quién podía soportar y llevar a cabo la ley y cumplir la ley 100%? Nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús hasta que murió y resucitó, resucita la gracia. Antes no había esa gracia de Dios, el perdón de pecados a través de Jesús. Pero si había fe y esperanza de que Dios iba a cumplir su palabra, porque estaba escrita en el cielo a través de su enviado, el Mesías prometido, llamado Jesús, el Salvador. Por lo cual encontramos que el día de Pentecostés, en el aposento alto había 120 personas y todos unánimes, esperando que algo iba a hacer Dios en ese lugar. Y nadie se movía, a pesar de que el Maestro había sido crucificado. Ellos tenían temor de que también los tomasen y los fuesen a llevar encarcelados y matarlos como al Maestro. Tal vez no crucificados, pero sí a espada o encarcelados y olvidados ahí hasta que muriesen. Dice el versículo 1 de Hechos 2, estaban todos unánimes, un solo espíritu, un solo pensamiento, todos orando al Padre Celestial. ¿Qué es que Dios había prometido? Que vendría el Espíritu Santo y dice, a Él oiréis. El versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Empieza a ver esa manifestación del Espíritu Santo con alegría, con gozo. Cristo sentado a la diestra de Dios Padre fue juzgado en la corte celestial por lo que hizo y dio libertad a los cautivos y llevó cautiva la cautividad que nos tenía a nosotros en pecado, y a través de eso, de su sacrificio en la cruz,
Él pagó por nuestros pecados y ahora podemos decir somos libres. Si Jesús, si el Cristo de Nazaret no nos liberta, no seríamos libertados, no seríamos libres y ni somos libres verdaderamente. Jesús no es un dogma religioso. Jesús no es para que le digamos a la gente, si quieres en esto, eres salvo. Si haces aquello, eres salvo. Si haces lo otro, eres salvo. Si no haces lo que esta ley dice, no eres salvo. Esos son simple y sencillamente palabras humanas, religiosas, que el hombre inventa en su sola mente, porque no está realmente conectado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ahora está en la tierra con un solo propósito, de ayudarnos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 3 de Hechos 2, se aparecieron lenguas como de fuego. Ese fuego pentecostés, ese fuego purificador de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, nos viene a limpiar totalmente y sacar lo más profundo de nosotros. Lo religioso delante de Dios no sirve. Lo que Dios es limpiarnos a través de ese fuego purificador nuestro corazón y dejar que Dios empiece ahora a través del Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas. Versículo 4 de Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los 120 congregados en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense, hombres y mujeres. Si había jóvenes, también fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban esperando la promesa de Jesús en sus corazones. Y estaban todos unánimes, tenían un solo pensamiento, que el maestro les había dicho, reúnanse en tal lugar y vendrá sobre vosotros la promesa que hizo Jesús. Pero esa promesa que hizo Jesús, primero la hizo el Padre en la corte celestial. Y esa corte celestial, el Padre le dijo a Jesús, cuando sea el momento les vas a decir que va a ser enviado el Espíritu Santo a la tierra. Porque Jesús hacía la voluntad del Padre, no hizo él su voluntad. Muchas personas creen que Jesús no era Dios. ¿Acaso Dios no podía hacerlo? Jesús no podía hacerlo si era Dios. Sí, pero piensen que Jesús dejó su trono y corona, su gloria, su potestad en los cielos. Y Él vino a la tierra y se encarnó, siendo ahora humano, de carne y hueso, y empezó a sentir sed, hambre, tristeza, persecuciones, frustraciones, envidias. Y mucha gente le decía, no te conozco. Mucha gente le reprochaba y le daba la espalda. Me insultas porque me diste de comer. 5,000 gentes le dieron la espalda después de haber recibido ese alimento espiritual milagroso del cielo. ¿Dónde estaba su mente? No pensaban, no razonaban, que lo que ellos estaban viviendo era el tiempo agradable de Dios, que Dios los había visitado en Jesús, Dios con nosotros, Dios en persona en el mundo a través de su pueblo amado. Imagínense no poder comprender. Por eso decía y dice Jesús, mi pueblo perece por falta de entendimiento, o mi pueblo perece por falta de sabiduría, o mi pueblo perece por falta de comprensión. Cualquier cosa, pero el pueblo es duro de servir.
En el versículo 7 y 8 de Hechos 2 dice que les oían hablar en sus idiomas de donde procedían y estaban todos atónitos y perplejos. No sabían ellos qué pensar, pero ellos decían, estamos escuchando algo nuevo que no habíamos escuchado, y ellos les estaban hablando de Jesús, del Nazareno, de la ley, de los profetas, que el pueblo que iba a Jerusalén a presentar sus ofrendas, sus cosechas, era el día de las cosechas, el día de Pentecostés, ese día preciso, exacto, en lo cual el Espíritu Santo llegó en ese momento, ya calculado por Dios, que ese día iban a reunirse todos los judíos que estaban viviendo en otros países y se iban a reunir a dar su diezmo y sus primicias. Dios lo tiene controlado todo, Dios tiene controlado todo el haber del mundo, presente y futuro del mundo. Dios lo tiene todo controlado. Lo que Dios quiere es que le obedezcas y pidas a Él y Él te responderá. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿A dónde iremos si no es solo a ti? Le decía Jesús, Pedro a Jesús, cuando los 5,000 se fueron y Jesús perdió esos 5,000. Solo se quedó con los apóstoles, 12. Y se quedó mirando a Pedro, a los demás apóstoles. Y vosotros también se quieren ir, porque también ustedes me siguen por lo que les doy. Pero la respuesta de un hombre humilde y sensato le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si no solamente a ti? Me des o no me des, yo sé quién eres, el Santo de Israel, el Santo de Dios, el Mesías prometido. Nadie hace las cosas que tú has hecho si no está Dios contigo. Esto no era solamente de Nicodemo, esas palabras, ese concepto, esas reuniones que ellos tenían en secreto. Todo el pueblo se daba cuenta y sabía lo que estaba sucediendo. Y por eso es que necesitamos ser libres, pero que Dios en Cristo Jesús nos haga libres, y ahora es el tiempo del Espíritu Santo, que Él muestra su poder, su gloria, su omnipotencia, su presencia santa en nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es el Espíritu Santo, la obra ahora del Espíritu Santo. Pero sabemos que estamos bajo la gracia de Jesús. La gracia de Jesús, la gracia de Dios, se refiere al favor inmerecido y el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo ahora, que nos otorga la salvación, el perdón de pecados y la fortaleza espiritual. Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús, y es lo que el Espíritu Santo está en nosotros haciendo, que el Espíritu Santo toma ahora de Jesús. Jesús mismo dijo, porque Él tomará de mí y Él continuará mi obra redentora hasta el fin del mundo. Y este evangelio se proclamará hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Esta gracia es un don de Dios que no se gana por obras, sino que se recibe por fe a través del sacrificio de Jesús. Podemos decir, por la gracia de Dios soy lo que soy.
Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Que los que escuchen, los que han escuchado y escucharán, Señor, prolonga, oh Dios, tu misericordia y toca esos corazones, según, Señor, tu gran misericordia. Te pedimos por cada uno de ellos, a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.